Divina noche para ustedes. Vamos a iniciar una sesión más de profundizando en la luz. Y pues como ustedes recuerdan, iniciamos el tema de la luz y el pecado original. Y estuvimos avanzando en el documento uno, que no sé si lo ven en pantalla. Ya, Sí, ya, ya tengo solventado los problemas técnicos, primero Dios. Entonces, permítanme vamos a trabajar en esta filmina que tiene el número 126 y que corresponde a la lectura 1733, recordando antes lo que hablábamos en este esquema, ¿verdad? De que todas las almas que podían representar estas lucitas están porque las creó Dios, pero no todas reciben lo mismo. Y también esta puede ser lluvia de gracias que el Señor va bajando, ¿verdad? Y entonces esas almas, y aquí digamos, esta sería un ejemplo, ella corresponde a Dios y envía a Dios la correspondencia de amor o de lo que esté tratando de corresponder, y el Señor le envía a su vez dones divinos. Está leyendo libro de cielo, cada verdad trae su don respectivo para poderse implementar. Y luego recibe esos dones y los devuelve ya, digamos, duplicados, aquí en rojo. Le llegan al Señor y Él los devuelve triplicados. O sea, es el efecto multiplicador. Y si cada puntito, digamos, hiciese esto que estamos ejemplificando en uno, imagínense qué luz no tendría ese cielo y esa alma cuyos soles se van convirtiendo a partir de los actos que va haciendo. Entonces, ¿cómo es que funciona esa ida y venida? ¿Por qué se da? Y aquí en la 1733 nos empieza a explicar el Señor cómo es que eso se da. Y dice que hay una corriente de luz y unos filamentos. Y veamos qué cosa es eso. Dice, yo he mirado que Jesús salía de un fondo de luz y al extender los brazos, la luz se extendía junto con él. Y claro, está saliendo de Luisa. O sea que en Luisa está ese fondo de luz. Pero aquella luz no era toda plena. Se veía un vacío en la misma luz. Pero si bien se veía el vacío, pero no se veían tinieblas, digamos como aquí en esta eh, ilustración que está aquí a la par, ¿verdad? Que aquí no es que haya tinieblas, sino que no está tan anaranjadito como está aquí. Y entonces se ve como que estuviese un vacío. Entonces, algo así entendería yo que pasa, que no es que haya tiniebla, sino que está menos coloreado, digamos. Entonces, el Señor le dice, Luisa no dice, perdón, que no se veían tinieblas. Era como si necesitara otros hilos de luz para llenar ese vacío, como hacer más intensa, más fuerte, más brillante aquella luz. Entonces, aquí sí ya habla el Señor. No temas, le dice. No hay tinieblas en ti, porque el pecado es tinieblas, el bien es luz. Y ahí ya quedó
totalmente sellado, ¿verdad? Que quien vive en la divina voluntad no va a tener tinieblas. ¿No ves, le dice, que he salido de un fondo de luz de dentro de tu interior? Como quien dice, esa luz ya está en ti, por lo tanto, tú estás en el bien. Pero ¿sabes tú qué cosa es esta luz? Y esa luz que sale del alma de Luisa es todo el obrar interior que hace Luisa. ¿Y qué es ese obrar? Rumiar las verdades, reparar, girar, pedir. Cada acto de más que haces es un filamento de más de tu voluntad. Y ustedes saben que esos palitos que tienen los focos adentro se llaman filamentos. Son los que juntándose emiten la luz del foco, digamos. Pero entonces él compara y dice que cada acto que hace es como un filamento, conduce luz y se conecta a la corriente de luz eterna. Entonces, ¿cómo es que funciona esto esto que vimos aquí? Esta conexión del ir y venir y que si lo viésemos entre todos sería así como la espiral que se va formando, ¿verdad? Eso funciona porque el filamentito de mis actos se conecta con la luz de Dios y a través de eso es que existe esa comunicación. Y luego dice que entonces ese se conecta con la luz eterna y ese filamento al conectarse con la luz eterna se convierte en luz, así como el principio que pasa en los focos, ¿verdad? Así que por cuantos más actos hagas, así tiene más filamentos. Y por lo tanto, si hay más filamentos, hay más conexiones, e igual que los focos, se prenderán más luces. Así que esa luz se hará más plena, más brillante. Así que la luz que parte de nosotros surge de los actos que nosotros hacemos. Nos, nos, nos queda, digamos, no fácil entender, pero de cierta manera comprender que la conexión con la divinidad es a través de la luz y que esa luz que surge de nosotros es como un alambrito. Mientras más alambritos tengamos, más luces vamos a tener conectadas con la luz que es la divinidad, que ya sabemos que mismo Jesús dijo, yo soy la luz. Ujú. Sí, Mirta. Mm, hay una lectura más adelante que quizás no ahora, pero en otro momento podemos entonces rumiarla, que es la 29.1, que habla bien claramente, porque aquí está como que se entiende un poco, pero como que el concepto no está completamente, vamos a decir, completamente visible, y es porque esa luz es la divina voluntad. Sí, entonces cuando la voluntad humana se une con la voluntad divina, pues por supuesto que entonces esa luz es una luz que se extiende, que es eterna, ¿verdad? Y esos actos pues se van guardando en el eterno presente de Dios, en el acto único de Dios. Y por supuesto que no son tinieblas. Entonces no quiero, saber adelantarme porque no sé cuál es lo próximo que vas a decir, entonces para ir en orden. ¿De qué está hecho el ser de Dios? Es el título, Sí, ¿verdad? Es de sí. febrero 13 de 1931 y dice, hija mía, la sustancia de nuestro ser divino es una inmensidad de luz purísima. O sea, ese es por el lado de Dios, ¿verdad? Que produce una inmensidad de amor.
Esta luz posee todos los bienes, todas las alegrías, felicidad interminable, bellezas indescriptibles. Esta luz inviste todo, ve todo, encierra todo. Para ella no existe ni pasado ni futuro, sino un acto solo, siempre en acto, que produce tal multiplicidad de efectos de llenar cielos y tierra. ¿Qué nos está diciendo en este párrafo respecto a Dios? Porque en la que estamos viendo ahora, estamos viendo respecto a la criatura cómo se une con Dios. Pero aquí estamos viendo esa es en aquel diagrama azul la gran luz que es Dios. Entonces, esa gran luz que es Dios es la sustancia del ser divino. No es la naturaleza, sino que es el ser. La sustancia es el ser. O sea, ¿de qué está hecho Dios? Que es espíritu. Está hecho de luz. Y entonces nos está diciendo que es la luz es lo primero, digamos, y que de esa luz surge el amor, porque esa luz da calor y luz. El calor, ustedes se fijan que él habla de las llamas que me rodean, ese fuego que me quema, está hablando del amor. Entonces, el calor es como él describe el amor, pero el calor es producido por la luz, o sea que lo primero es la luz. Esta luz posee todo y ya vimos de que la luz está constituida por Sí, ondas claro, y por partículas sí, y allí lleva todos los bienes. Ahí lleva la materia, lleva y como ella se viene para la tierra y conduce, digamos, para la tierra y que conduce, conduce todos los atributos de Dios, nos trae todos los atributos de Dios. Por eso es que en la creación están los atributos. Entonces, ¿qué nos conduce? Los bienes, las alegrías, la felicidad interminable, la belleza indescriptible, parte de a saber, cuántos miles de atributos divinos, ¿verdad? Y esta luz no la vemos. Acuérdense que vimos la vez pasada de que lo que perdimos con el pecado original fue la propiedad de ver a Dios, la propiedad de ver la luz y que Jesús, ya, por todo lo que hizo, eso no lo concedió el Padre. O sea, nosotros vamos a ver la luz de Dios hasta que estemos ya frente de Él. Entonces, pero esta luz que es invisible para nosotros, pero no por eso deja de investir todo. Ve todo, encierra todo. O sea, esta luz rodea todo el universo, todo lo que existe, todo lo que es aquí en el tiempo y el espacio. Esa luz no tiene ni pasado ni futuro, dice, sino que está en el acto solo. O sea que esa luz parte del acto único de Dios, parte del querer divino y siempre está en acto. Y una de las características que nos está dando aquí de esa luz, además de que inviste todo, la de que no existe el tiempo en esa luz, nos está diciendo que también produce multiplicidad de efectos, que llena
todo, el cielo y la tierra. O sea, nosotros estamos rodeados de esa luz. Cuando terminemos de leer estos parrafitos que estén aquí, eh, vamos a tener varias conclusiones bien grandes. Y quizás antes de darle la palabra a Mercedes, voy a seguirla leyendo para completar. Pero aquí nos está mostrando con sus palabras cómo es Él, ese espíritu que es luz y qué características ya tiene esa luz que se produce en Él, ¿verdad? Que es Él. No, no es que se produzca, sino que es Él, porque es su ser, es su sustancia, es el ser. Ahora, esa inmensidad de amor que produce esta nuestra luz nos hace amar en primer lugar a sí mismos, porque ya nos dice amar a nuestro ser, mientras que aquí arriba nos estaba diciendo que la luz es su ser, pero esa luz les hace amar primero a ellos y luego a todo lo que sale de nosotros, con tal amor de volvernos verdaderos y perfectos amantes. Por eso es que él habla de locura de amor, habla de, se me ha ido la palabra que usa para los nueve, los 9 meses de embarazo de él. Los 9 excesos de Excesos amor. de amor. Excesos, habla de excesos, ¿verdad? Habla de arrebatos de amor. Y entonces todo lo que sale, dice, lo llena de amor. Así que no sabemos hacer otra cosa que amar, dar amor y pedir amor. Entonces nos está hablando de la luz y cómo la luz sale, de la luz sale el amor y que el amor es, se regresa a sí mismo, digamos, para amarse a sí mismo. Y de allí es que sale la generación del verbo y la procedencia del Espíritu Santo, porque es una luz que regresa a sí misma dando amor. No, eso produce, es el Espíritu Santo y produce al verbo que no es otro Dios, sino que es el mismo. O sea, eh, es como una ola que envuelve a sí misma y saca de sí mismo, y saca ese amor en esos arrebatos que estábamos mencionando. Para quien vive en nuestra voluntad, ahí ya está hablando de nosotros, criaturas, nuestra luz y nuestro amor hacen el eco en la criatura y la transforman en luz y amor. ¿Y cuál no es nuestra felicidad al formar los tipos y modelos nuestros de la obra de nuestras manos creadoras? Por eso, sé atenta y haz que tu vida no esté formada de otra cosa que de luz y de amor si quieres volver contento a tu querido Jesús. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que de la divinidad, de ese ser divino, sale expandido en explosión, digamos, cuando hace la creación, esa luz que tienen ellos adentro en el acto único, sacan el amor y y junto con ese amor sacan los atributos, porque acuérdense que en el ser divino el amor no es atributo. Y aquí nos lo está diciendo, ¿verdad? Sale de la inmensidad de la luz, pero esa luz además saca los atributos, ¿verdad? Las alegrías, la felicidad interminable, las bellezas indescriptibles, que son cosas que saca cuando hace la creación, porque dependiendo en qué obra está, así saca.
¿verdad? No saca lo mismo. O sea, en la redención no nos sacó alegría, felicidad y bellezas, ¿verdad? Nos sacó otras cosas. Bueno, Mercedes, Nos está describiendo propiamente lo que Dios es en esencia y cómo nosotros podemos alcanzar esa misma esencia de ser divino mediante esta lectura. Y lo describe muy bien y va muy al acorde con el Evangelio. O sea, nosotros si leemos el Evangelio, el prólogo de San Juan, en el principio, cómo fue creado todo, ¿verdad? Y todo surgió a partir de la luz, y posterior a eso nos habla de que es Dios en esencia, ¿verdad? Que es la luz, que es el amor. Y la vida divina no es otra cosa que eso, que luz y amor, ¿verdad? Entonces es una bella descripción de si queremos llegar a alcanzar este don, tenemos que ser transformados completamente en esa luz y en ese amor. Por eso es que somos transformados gracias a lo que el Verbo eterno es en esencia, porque partimos de ahí, ¿verdad? Partimos de que Jesús tuvo una humanidad y tuvo una divinidad. Y eso es precisamente lo que quiere también de nosotros, mediante la voluntad, mediante el amor. Y está claro también en las Sagradas Escrituras, o sea, si no somos amor, si no tenemos amor en todo nuestro obrar, pensar, actuar, no somos nada. Y los escritos empiezan así, precisamente. Tú eres nada y Dios es el todo. Así que podemos ver aquí cómo perfectamente estos escritos están al acorde con la doctrina de nuestra iglesia perfectamente. Y es bueno traer eso a colación porque es que tantas personas que dicen, no, que eso es herejía, que esto, que lo otro. No. Ponte a estudiar, ponte a leer, a profundizar en las Sagradas Escrituras, en la doctrina de la iglesia y lo que nos dice, para que podamos darnos cuenta de que ahí en esto está plasmado la esencia de Dios y lo que Dios quiere para con nosotros, esa participación de vida divina, en lo que nosotros debemos llegar a ser, que en esencia es otro Cristo, otra humanidad glorificada, llena de luz, de amor, de todo lo que Dios es y contiene, y todo mediante la persona del Verbo. Entonces, es bien importante, ¿verdad?, que conozcamos y que demos énfasis no solo a la humanidad, sino a la divinidad. Y aquí nos lo está describiendo. Y esta lectura es hermosa. Sinceramente, nos tiene que, que dar un gozo y una alegría porque hacia eso vamos. O sea, con nuestros actos, aquí lo está diciendo claramente, que estamos sumergidos en ese mismo acto único, en ese querer divino. Estamos poseyendo todo lo que Dios es y todos sus bienes. Y y vamos a ser transformados en eso que Dios es propiamente en la persona del Verbo. Y todo tiene esencia en las palabras de Jesús. Yo no he venido a hacer mis obras, sino las obras del Padre. Y en esencia, la esencia de Dios es luz purísima. Y eso es lo que nos está queriendo decir aquí.
Pero ¿cómo consigues eso? Pues mediante tus actos hace posible que alcances ese amar como amó Dios. Porque siempre nos habíamos preguntado también eso. Yo no sé ustedes, pero yo sí me preguntaba, ¿y cómo yo puedo amar como Dios ama? Digo, ¿verdad? Y creo que esta lectura nos está dando una verdad muy grande, un conocimiento muy grande de cómo podemos llegar a ser ese otro Cristo que el Señor quiere. Es- Gracias, Mercedes. Antes de darle la palabra a Mirta, quería hacer dos comentarios. Acá nos está describiendo quién, quién es, o sea, el ser. La esencia es la naturaleza. La esencia no es la sustancia. La sustancia es el ser. Anoten eso porque eh, cuesta, a mí me ha costado entender esa separación. La sustancia es el ser, es contestarse qué es ese sujeto, como decir, ¿qué es la, la divinidad? Entonces la respuesta es luz. Cuando hablamos de la naturaleza, ahí estamos hablando de la esencia y es como contestarnos cómo opera. Entonces opera con el amor para que nos, bueno, yo digo no, pero para mí, ¿verdad? Mm, para mí desconfundirme, entendí esto así, ¿verdad? Entonces, el ser no es esencia, la sustancia no es naturaleza, son, son dos cosas distintas. Entonces, Dios en naturaleza es amor. Dios como ser divino, cuando nos habla de ser divino, nos está hablando de su luz. Y además, en esta lectura, nos está diciendo, eso que yo soy, lo tienen porque viven en nuestra voluntad, Claro, ¿verdad? Y para que pueda pasar eso, ustedes necesitan la divina voluntad. claro, Si no tuviéramos la divina voluntad, ya ven ustedes que ella dijo que las demás santidades de Luisa para atrás no tenían esto. Y la razón por la que San Juan de la Cruz, Conchita Cabrera, a quien pongan ustedes enfrente, no tenía esta santidad, es porque no estaba con la voluntad divina obrante. Porque cuando nos dice aquí que inviste todo, nos está diciendo que todos vivimos en la divina voluntad. eh, y que todas las cosas viven en la divina voluntad. O sea, el planeta Plutón está en la divina voluntad. Pero cuando obra, cuando produce actos en la voluntad divina, es allí que se forma esa luz. ¿Por qué? Porque si lo unimos con la lectura que estábamos viendo al principio, dice, hay filamentos que se producen por sus actos. Entonces, esos exacto. filamentos atraen la luz como que fuera para rayo, vienen, ¿verdad? Y, y se conecta con toda esta luz que está por todos lados. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿y yo cómo puedo hacer eso? Aquí nos lo está diciendo el Señor fácil.
tu luz se conecta con mi luz y por lo tanto mi luz te da todo. Y así es como te vuelves capaz de amar como yo amo, de hacer el bien, de actuar como yo actúo. Y cuando dice que, que el oro va con el oro, aquí está diciéndonos es porque la luz va con la luz. Y no importa que sea un filamento, esa luz entra en nosotros, ¿verdad? Sí, Mirta. No es que ayer en la sesión de unidad suprema se explicó, no sé, a mi entender, bastante bien esta lectura y, y se explicó que la sustancia es la divina voluntad, o sea, es la luz, porque ahí dice la sustancia de nuestro ser divino. Y el Sí, ser aquí lo divino, dice. exacto, y el ser divino es la Santísima Trinidad del yo soy, ¿sí? Quiere decir entonces que lo quitaste. Ajá. Quiere decir entonces, dice, la sustancia de nuestro ser divino es una inmensidad de luz purísima, pero que produce, ¿verdad? Una inmensidad de amor. O sea, en otras palabras, que la esencia de Dios, ¿verdad? O el ser de Dios, que es la Santísima Trinidad, pues esas tres divinas personas están en unidad con la luz y el calor. La luz es la que representa la divina voluntad y el calor representa el querer divino, que es el acto único de Dios. ¿Por qué? Porque la divina voluntad es la que mueve a todo Dios, mueve todos los atributos de Dios. Si la divina voluntad no se mueve, pues por supuesto que Dios no se puede manifestar. Entonces, por eso es que esta lectura es mucho más como, más profunda, ¿verdad? Claro, estamos en el volumen 29, pero ya esa otra lectura que leímos es como pues tiene más o menos unos elementos, pero esta lectura nos lleva más a una profundidad y un entendimiento mejor, ¿verdad? Y esta lectura habla de Dios y la otra lectura habla de la criatura. Mm. Bueno, entonces vista desde la otra que describe al Señor, ¿verdad? Aquí está en Luisa y entonces dice que Luisa tiene esa luz interior y que esa luz interior es producida por sus actos que dan esos filamentos y que por supuesto esa luz procede de la voluntad divina y que entonces esa luz que sale de los actos se conecta con la luz que es la sustancia de Dios, la sustancia del ser, y ahí pues entran en comunicación y ahí es como el Señor nos hace llegar todos los atributos. En particular, pues ustedes saben que para darnos la vida divina tienen que venir esos atributos a nosotros y este es el mecanismo como eso sucede, ¿verdad? Entonces, mientras más actos haga, le dice a Luisa, agregas así otros filamentos y entonces tu luz se va a ir haciendo más fuerte, más brillante. Cuando nos habla de nuestra madre, nos dice que ella es la luz portentosa en el cielo de tantos soles que ella pudo hacer, de tantos filamentos que produjeron sus oraciones, sus actos, sus reparaciones. Y la luz que ella tiene es una luz indescriptible que deja mudo a cielo y a tierra, ¿verdad? Entonces, como el filamento es de la criatura, pues los filamentos también son por parte de nuestra madre. Si no hay comentarios, pasamos a la siguiente. En la 1911
nos sigue diciendo que las obras que están hechas en su voluntad, o sea, las obras que cumplen mi voluntad en el alma, tienen la marca que puso en toda la creación, la alegría y la fiesta perenne. Pero, ¿quién dio esa alegría y esa fiesta perenne? Nos dice que la dio su fiat precisamente en la creación, pero fue interrumpida por la ruptura de la voluntad humana con la de Dios. O sea que entendemos que si no hubiese habido pecado original, nosotros tendríamos esa alegría y fiesta perenne que nos obtuvo el fiat en la creación. Ya sabemos que el fiat es el verbo eterno, porque el que dijo, hágase la luz, ¿verdad? Pero conforme el alma hace obrar y dominar al supremo querer en ella, o sea, en la medida que vivimos en el querer divino, así se reinicia la fiesta entre la criatura y nosotros. Si dice se reinicia, quiere decir que esa semilla de alegría y de fiesta perenne que nos dejó al principio, eso es, eso lo tenemos como semilla. Y que entonces cuando empezamos a vivir en la divina voluntad y que nos quiere llevar al origen, a como éramos antes, entonces aquí nos está diciendo que se reinicia la fiesta entre la criatura y nosotros. Se reinician los entretenimientos, los juegos, las delicias. Y por eso nos asombramos que a veces es un dolor o un sufrimiento, pero estamos contentos, ¿verdad? Porque esa alegría y esa fiesta perenne que pone el fiat, la empezamos a sentir. Y entonces él dice, en nosotros, o sea, en la Trinidad, no existe la infelicidad ni el dolor. Y si no existe, ¿cómo podríamos darlo a las criaturas? Si ellas sienten infelicidad es porque dejan la voluntad divina y se encierran en el pequeño campo de la voluntad humana. Claro, Pues más no nos puede decir, ¿verdad? Se salieron claro, del paraíso, se quedaron solo con su voluntad humana y no han trabajado en la voluntad divina y por lo tanto no tienen felicidad y el dolor, bueno, fue parte de lo que nos dijo que íbamos a tener cuando a nuestros primeros padres los sacaron del paraíso, ¿eh? Por eso, conforme regresan al supremo querer, encuentran las alegrías, la felicidad, la potencia, la fuerza, la luz, la belleza de su creador, que haciéndolas como cosas propias, sienten en ella una sustancia divina connatural. Entendemos entonces que estos atributos de Dios, la felicidad, la potencia, la fuerza, la luz, la belleza, por esa luz de Él que baja a la luz que generan nuestros actos, en esos filamentos, entran a nosotros y vamos sintiendo entonces que compartimos con Dios su luz y sus atributos y ya se nos hace connaturales. Así que si sufrimos y nos da dolor, quiere decir que hay que seguir esforzándonos, trabajándonos más para que todo eso, esa luz y esa potencia que entra, esa felicidad, esa fuerza, entre en nosotros para que los dejemos de sentir y que entonces es prueba de que esa voluntad divina está tomando nuestra voluntad humana y los atributos divinos están
haciendo vida en nosotros. ¿Algún comentario? Está muy bueno esto, ¿eh? Sí, porque nos preguntamos, ¿y cómo es posible que yo vaya a tener todo eso? Como dijo Mercedes, ¿verdad? Eh, eh, la pregunta es, ¿cómo es posible? Yo, creado contra lo increado, yo, criatura contra el creador. Ese es el mecanismo, la luz. En la 19:25 ya nos va diciendo esa luz, qué es lo que hace en el alma. Y dice, el alma que se resigna y que se somete a mi voluntad, o sea, nos está hablando de la santidad humana. Estoy resignado a hacer, bueno, lo que es la voluntad de Dios. Vive de los efectos que hay en la voluntad, o sea, diríamos de los efectos que la luz tiene en la voluntad, porque ya dijimos que la luz es la divina voluntad y que Jesús dice que en su divinidad Él es la divina voluntad. Además, nos lo ha dicho por la otra vía, yo soy la luz. Y entonces, como no posee la luz, no tiene la fuente. En otras palabras, tener la divina voluntad es tener la fuente. Es como dice el doctor, ¿verdad? Tener el donador. Y como tengo la fuente, yo estoy eh, en posesión de todo, porque, digamos, el surtidor de todos los bienes y de todos los atributos divinos lo tengo yo, mientras que el que vive de los efectos tomará, digamos, el chorrito del efecto tal, el chorrito del efecto tal, pero el que vive en la divina voluntad tiene todo el surtidor. Como dice aquí, pues tiene toda la fuente. Y eh, por eso la santidad humana se ven casi como tierra, volubles, ahora ricas de virtud, ahora pobres, y se cambian según las circunstancias. Mucho más que si no están siempre resignadas y sometidas a mi voluntad, son como tierra que no se quisiera hacer tocar por la luz del sol. Si recibe esos efectos esa alma es porque se hace tocar por su luz. De otra manera quedaría escuálida sin producir ni un hilo de hierba. ¿Qué pasó con Adán después del pecado original? Perdió la unidad de la luz. Y la unidad de la luz es la característica principal. La luz no se divide. La luz es una. No se puede separar la onda de las partículas, pero sí se puede eh, ver, o sea, cuando Dios hizo la creación y dice que tomó de la luz la materia, Él, él pudo pasar las partículas, pero es un atributo de Él. Por tanto, la fuente de los bienes y efectos que el sol de mi voluntad contiene no sentía más en sí misma la plenitud del sol divino y no descubría más en él aquella unidad de la luz. O sea, Adán, al perder esa unidad de la luz,
perdió la plenitud del sol divino y su creador le había ya fijado en el fondo de su alma esa unidad con la luz. Y gracias a Dios que lo hizo, porque por supuesto que al salirse la parte divina quedó minimizada, pero como una de las características de Dios es que no quita lo que da, a nosotros nos dejó los gérmenes. Así que ahora que nos está Él dando a plenitud su luz, es esos gérmenes que estaban en nosotros también van resurgiendo. Y entonces, en el fondo del alma, Él le había fijado esa unidad con la luz, que le comunicaba su semejanza y hacía una copia fiel de Él. ¿Por qué? Porque somos semejantes en Jesús y Jesús es la luz. Entonces, la semejanza viene de la luz. Esa es otra, esa es otra Entonces, característica. Lupita, yo tengo una pregunta en ese sentido, porque siempre nos han dicho, fuiste creado a imagen y semejanza de Dios en tu Hijo Jesucristo, pero esa plenitud de semejanza, aún después de todo lo que Jesucristo hizo a resucitar glorioso, no está en las almas, Que no hasta vive tanto en la y en divina. cuanto no se tenga la vida divina a plenitud. ¿Eso es correcto? Exacto, Ok. exacto. Por eso él dice en algunas lecturas, yo no me siento satisfecho, ¿verdad? Y por eso nos quiere dar el tercer fiat. Exacto. Esto es bellísimo, pero es a la vez importantísimo en todo el sentido de la palabra, porque uno viene con con unas, vamos a decir, con unos criterios de lo que se nos ha enseñado en la iglesia desde que tenemos uso de razón, y entonces estos escritos vienen a decirnos, ¿no? Hay algo que les falta, hay algo que ustedes tienen que conocer, que es lo que te da la plenitud, la totalidad, que equivocadamente se pensaba antes de estos escritos que la podíamos tener. Y no es así, ni siquiera por lo que, o sea, por lo que conocíamos de la resurrección de Jesucristo, de la venida del Espíritu Santo y todo eso. Porque la venida del Espíritu Santo en aquel entonces de los apóstoles fue para darle los dones, ¿verdad? Pero no para dar la plenitud de la esencia del ser en sí de Jesucristo, que ahora lo venimos a conocer. Es interesante y profundizar sobre esto y darnos cuenta de de que faltaba mucho todavía, que ese, aún tengo mucho que decirles, que tanto repite el doctor Tomasini, pues tiene la esencia, o sea, está aquí plasmado en esto que podemos eh, vislumbrar aquí con esta lectura. Y yo creo que es importantísimo que nos demos cuenta que, que, que nosotros, bueno, tenemos, tenemos se nos ha comunicado la plenitud de lo que el Señor desde siempre, desde toda la eternidad, quiso para con cada ser humano. Eso que estás comentando o que estás resaltando eh, es tremendo, ¿verdad? Porque nosotros, si no nos preguntábamos si hay más, quedábamos con la sensación de que con los sacramentos y todo lo demás, nosotros Exacto. ya tenemos una santidad X y que vamos al cielo,
¿verdad? Exacto, porque esa es la percepción de toda la iglesia hasta antes de conocerse estos escritos y lo que estos escritos nos dicen. Entonces, lo que nos está diciendo en esta lectura es que Él nos hizo plenos Ujú, en Adán y con la imagen y semejanza en Jesucristo, ujú, pero en plenitud, tal y ujú, como se vivía en, como Él dice, ¿verdad? En, en el lugar en que fueron hechos, en ujú, el origen. Y resulta que aquí nos damos cuenta que ese más que les tengo que decir, que se refiere, que hoy entendemos nosotros que se refiere a cómo su divinidad operaba. Su divinidad operaba, claro, por la divina voluntad, claro, sinónimo por la luz, y que se apagó esa luz con el pecado original. Pero el puntito donde se conecta la luz, ese no nos lo había quitado. Y entonces él dice, la luz que el Creador había fijado en el fondo del alma, que comunicándole su semejanza, hacía de él una copia fiel. Entonces, ¿cuándo vamos a ser semejantes? ¿O qué grado de semejanza vamos a tener? Depende de la luz que se vaya produciendo. Y eso ya vimos en la lectura anterior, depende de los actos. Y también depende de las verdades que vayamos estudiando, porque las verdades también producen luz. O sea, Él nos está rodeando de elementos para irnos llenando de esa luz. Bueno, perdón. Entonces, Mirta y después Graciela. Y que nosotros estamos rodeados de esa luz, porque toda la materia está, o sea, la luz está en toda la materia. Lo que pasa es que no la vemos, no la reconocemos, pero estamos rodeados de Dios, ¿sí? De su querer divino. Entonces, pues, en esa lectura, Lupita, que dice que perdió la unidad de la luz, pues se refiere a que perdió la divina voluntad. O sea, perdió esa vida divina, esa divina voluntad que es la que mueve todos los atributos de Dios, ¿sí? Que es la Ujú. fuente de todos los bienes, etcétera, todo lo que dice ahí. Entonces dice que aquella unidad de la luz que su creador había fijado en el fondo de su alma, porque la criatura, es una creación. Por lo tanto, en el fondo del alma, pues está esa divina voluntad. Lo que pasa ¿Te es que refieres perdió. a que la unidad de la luz no es característica de la luz? ah, Eso No, me no estás entiendo la diciendo. pregunta. No entiendo la pregunta. Es que la unidad de la luz es una característica de la luz que no se divide. Entonces, Ujú. cuando tenés la unidad de la luz y la tenés completa y Sí, como la luz es la divina voluntad, no es la unidad de la luz la divina voluntad, sino que la luz es la divina voluntad, tiene una característica que es la unidad de la luz y eso no se separa. Entonces, si recordamos que hay una lectura que dice él que sintió el desgarro cuando Adán se le separó, porque esa unidad de la luz se rompió y claro. quedó una herida en él por esa separación. sí, Y en esa unidad Adán de. también, y en Adán también quedó esa herida
que fue la ruptura de esa unidad que supuestamente no se tenía que haber roto, Separado. ¿verdad? Sí. Y entonces él dice que en la circuncisión, él vino a sellar esa ruptura que quedó de ese desgarro, pero al final de cuentas es el desgarro de esa luz, es el desgarro de la divina voluntad. Pero la unidad de la luz no es igual divina voluntad. Unidad de la luz es la divina voluntad, tiene esta característica que es inseparable. Pero con el pecado original, esa inseparabilidad se rompió, ¿verdad? Lo que pasa, Lupita, yo entiendo que la Santísima Trinidad está unida, ¿verdad? Tiene esa unidad de luz y de calor, ¿sí? Entonces, lo que entiendo yo de la lectura es que al perder la unidad de la luz es que perdió esa fusión que había entre la voluntad humana y la voluntad divina. Está en la 19:24. Dice, tú debes saber que la verdadera luz es inseparable. Ujú. El sol que está en la atmósfera posee la unidad de la luz. Tiene tan compactada a la luz en su esfera que no pierde ni un átomo. Esa unidad de la luz es la que hace que el sol siempre dé la misma cantidad de luz sin que se vaya desapareciendo. La luz no se divide jamás. Es tan compacta en sí misma, unida, inseparable. Al retirar su luz, retira todos sus rayos juntos, no dejando ni siquiera las huellas de sus átomos. Quiere decir que se va y, y, y nadie ve ni siquiera que estuvo ahí. Se lleva todo, porque como no se puede separar. El sol puede cantar victoria y poseer toda su fuerza y todos sus efectos en la unidad de la luz. Y si la tierra recibe tantos admirables e innumerables efectos de poderse llamar al sol vida de la tierra, todo esto sucede por la unidad de la luz que posee, que desde hace tantos siglos no ha perdido ni siquiera un átomo de luz de los que Dios le confió. El sol es siempre triunfante, majestuoso y fijo, siempre estable en alabar en su luz el triunfo y la gloria de la luz eterna de su Creador. El sol es el símbolo de mi eterno querer, posee la unidad de la luz. Mi voluntad, que no es símbolo, sino es la realidad de la luz. El sol se puede llamar sombra de la luz inaccesible de mi voluntad. Tú has visto su inmensidad y que no solo se ve un globo de luz como en el sol, sino una vastedad inmensa, la cual el ojo no puede llegar a ver ni dónde comienza ni dónde termina. Entonces, cuando nos habla de la unidad de la luz, nos está hablando de esa característica de inseparabilidad de la luz, ¿verdad? Yo entiendo en esa lectura, no sé si lo comprendes así y otros también, o sea, que como en otra lectura que dice que toda la creación dice soy divina voluntad, o sea, toda la creación no está separada de la divina voluntad, pues está en su puesto fijo, por lo tanto no se separa, no pierde esa unidad. Nosotros somos los que perdemos esa unidad con la divina voluntad. Por lo menos eso es lo que me está como que dando a entender esa lectura. No sé si O lo sea, es así. está hablando de que donde hay luz, hay unidad, Ujú. ¿verdad? Ya sea en el adintra, que ahí está la luz plena, o en el adextra, que ahí está la luz que él explotó,
¿verdad? Sí, Cuando hizo la creación. Entonces, cuando está la luz, porque aquí nos dice también que la luz se puede ir y hay otra lectura que está también aquí en la serie de la luz, en donde dice que él, la luz se esconde y así la es, luz se va, ¿verdad? no ve nada. Entonces, está en todo, hace inseparable, pero es una característica que surge donde está la luz. Y cuando Él nos dice, toda la creación está en mí, o sea, la creación no se ha ido de la luz, solo la criatura. Entonces es Adán, al separarse, que hizo que esa unidad de la luz se rompiera y quedara una herida en Dios y una herida en Adán. Y por eso es que la circuncisión nos habla nuestra madre en la lectura de Reina del Cielo sobre la circuncisión. Dice que esas gotitas de sangre fue lo primero que el Señor dio para restituir a Adán. Quiere decir que cuando Él fue a traer a Adán al seno de Abraham, ya Adán tenía selladita su cicatriz ya tenía cerradita su cicatriz de esa herida que tenía en el alma, ¿verdad? Porque la pagó con la sangre de la circuncisión. Sí. Ahora también cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, no es una característica de la luz, Él es la luz. Él en su divina voluntad es la luz, ¿entiende? Entonces, pues por eso que no lo veo yo como una característica, pero quizá Pero es él una él- manera en que tú lo ves. no, es como está, ay, yo la quité. Ahí dice claramente que era Adán, no sé si es una cualidad de la luz, efectos Sí, de la luz. Y aquí lo vuelve a decir. Entonces, aquí dice, ve, Adán, después del pecado, perdió la unidad de la luz y por lo tanto la fuente de los bienes y efectos que el sol de mi voluntad contiene. ujú, No descubría más en él aquella unidad de la luz que su creador le había fijado en el fondo de su alma, ujú, ¿verdad? Por no eso. lo veía. Ujú. Bueno, entonces voy a releer esta. Dice, antes de pecar, cada pequeño acto suyo, está hablando de Adán, era rayo de luz que invadiendo toda la creación iba a fijarse en el centro de su creador. Eso se corresponde con lo que leímos en la lectura previa, que dice que el filamento emite luz que va al creador. Entonces, lo que Adán hacía en sus actos era ese filamento que sacaba luz en su alma y se iba a fijar al centro de su creador y le llevaba el amor y la correspondencia, o sea, es la vía de comunicación. Nosotros, ¿cómo le mandamos amor a Dios y cómo le damos la correspondencia y cómo lo reparamos? Es por esta relación que tiene la luz y todo lo que había sido hecho por Él en toda la creación. Era Él el que armonizaba todo y formaba la nota de acuerdo entre el cielo y la tierra. Pero en cuanto se sustrajo de mi voluntad, sus actos no fueron más como rayos que invadían cielo y tierra, sino que se restringieron casi como plantas, o sea, se quedaron en la tierra y flores en el pequeño cerco de su terreno. Perdiendo la armonía con toda la creación, se volvió la nota discordante de todo lo creado. Oh, cómo descendió en lo bajo y lloró amargamente la unidad de la luz perdida, que elevándolo sobre todas las cosas creadas, hacía de Adán, el pequeño Dios,
de la tierra. ¿Sí, Mary Hobby? Gracias, Lupita. Es que estaba yo viendo de otra lectura que encontré y estaba buscando un fragmento porque habla del desgarro y según yo encontré era la lectura del volumen 23 del 10 de noviembre de 1926, solo que no. Vi primero el párrafo y ahorita no lo encuentro. Bueno, nada más ¿Cuál comentar. era? ¿23? El volumen 23 del 10 de noviembre de 1926. Ajá, no tienes el número de Es la lo lectura, que solo el del volumen. es, sí, a ver, espérame, déjame ver, creo que es volumen 20, no, perdón, es volumen 20, capítulo 23, perdón. Volumen 20, capítulo 23, entonces lo puse Ah, mal ok, aquí. gracias. Sí, Si perdón, lo, si lo puedes anotar en el chat, sería sí. un favor. Ajá. Eh, y sí, y comentar pues también esto de la luz, efectivamente, eh, hay unas lecturas, la que pasabas anteriormente a esta, al final del párrafo decía algo de la comunicación de luz que será transmitido al alma, algo así, ¿no? Decía. Y bueno, luego pasa hasta la otra lectura, pero como estamos hablando de la luz, pues es todo este tema, es en verdad, es cierto, o sea, yo me imagino a Adán todo lleno de luz y girando con sus soles y todo, o sea, increíble, ¿no? Porque es esa comunicación y de hecho, pues es una luz que es total, puede ser totalmente diferente a como vemos nosotros el sol normal, o sea, ¿no? Como si vieras una lámpara, pero en tu interior. Y recuerdo ahorita también hay un volumen, creo que es de los bajitos o por ahí así, donde Luisa comenta que se está, de pronto ella ve que están saliendo de ella como soles, ¿no? Es precisamente, o sea, esa luz, porque al fin de cuentas, esa sustancia es la luz, es la materia, ¿no? Lo que decías, y si estoy mal, me corrige. Y, y al final del día, pues es lo que realmente esa conexión, ese vínculo es la luz con el cual también está en contacto nuestro Señor con nosotros a través de los actos, a través de los giros, cuando lo ofrecemos o sea, cuando realmente estamos llenos de la intención de la divina voluntad y, o sea, que realmente nos damos la oportunidad de estar con nuestra mente en silencio, ¿no? O sea, o aunque estés en el bullicio de todo, realmente si tu conexión y tu pensamiento, tu atención está en Dios, está en Él, realmente hay una comunicación. Bueno, esto es normal, ¿no? Pero digamos ya en actos, hablando en el tema de la divina voluntad, así ya más profundamente, pues definitivo eso es lo que te puede hacer la comunicación de luz, ¿no? Y de ahí también la barquita de luz y todo lo demás de los que habla nuestro Señor, que es increíble. Perdón, nada más era algo sencillo. Bueno, y muchas gracias y gracias por la lectura del Decarro, ¿verdad? Como el Señor, incluso en algún momento, que hablaba que estaban los sacramentos anteriores y todo lo demás, pero cómo eso no alcanza. El Señor dice también a Luisa en alguno creo que son de los primeros tomos, sino en el 11 él habla de que toda la santidad anterior le falta, es incompleta, no está completa. Falta todo eso que estamos aprendiendo, que Él nos está dando de la divina voluntad, el de volvernos a ser hijos, ¿no es cierto? Como ha sido en un comienzo en la creación con Adán inocente. Incluso él da el ejemplo de cómo cuando un niño es bautizado con los sacramentos que nos ha dado en la etapa de la redención, es la alegría de él, de un niño que se bautiza, pero al poco tiempo sabe que ese niño, cuando llegue a cierta edad, va a empezar haciendo una vida de pecado, ¿sí? Eso es, ¿verdad? Eso es. Y estaba dándole una miradita ahorita a los comentarios.
Y alguien preguntaba que si germen es semilla. Sí, generalmente cuando el Señor habla de germen, habla con ejemplos de cultivadores, ¿verdad? Con ejemplos de los que siembran. Y se refiere a que hay una semillita ahí. Bueno, entonces, imagínense lo que dice aquí, ¿verdad? Que perdida la armonía con toda la creación, Adán se volvió la nota discordante de todo lo creado. Y ahorita que me acuerdo, en La Reina del Cielo dice que se volvió el hazme reír de toda la creación, ¿verdad? Después de que era el dueño que hasta los nombres pudo poner. Cómo descendió en lo bajo y lloró amargamente la unidad de la luz perdida, que elevándolo sobre todas las cosas creadas, hacía de Adán el pequeño Dios de la tierra. Y aquí viene una a ver, qué comentarios les da. La 1956 y habla de la luz y la unión de sujeción. O sea, ya vimos la unidad de la luz y aquí vemos la unión de la sujeción. Y dice, ¿cuál no será la afrenta de este sol al ver la circunferencia de estos rayos, cuya punta, acuérdense que el Señor hace una parábola de semejanza con él, que es una rueda, que en la circunferencia están las almas, en el centro está él, y que los rayos representan la luz que baja del, del ser creador a la criatura a través de esos rayos. Entonces dice que ¿cuál no será la afrenta de este sol al ver la circunferencia de estos rayos, cuya punta forma la voluntad de cada una de las criaturas, convertidas, cambiadas en tinieblas, en naturaleza humana, desconociendo la luz, el dominio, la vida de aquel sol que con tanto amor daba su voluntad, a fin de que la suya y la de las criaturas fuese una sola, y así poder formar en ellas la vida divina. ¿Puede haber vínculo más fuerte, más estable y que no pueda desunirse entre el centro del sol y sus rayos? La luz es indivisible y si se pudiese desunir, la parte dividida iría errante y terminaría con disolverse en las tinieblas. Así que entre la voluntad divina y humana hay tal unión de ensimismamiento que se puede comparar a la unión que hay entre el sol y el rayo solar, entre el calor y la luz. No sería derecho del sol dominar sus rayos, recibir la sujeción de ellos para formar su reino de luz sobre su misma circunferencia solar. Aquí nos está dando dos términos, ensimismarse y sujeción. Sujeción es esa unión con algo de modo que no se puede separar. Y ensimismarse es una actitud que se adopta quien se desentiende del exterior para concentrarse totalmente en asuntos internos, digamos, eh, o en la intimidad. En este caso, ensimismarse, concentrarse totalmente en Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Digamos que esta fuera la figura de la rueda, ¿verdad? Con adentro el ser creador y los rayos que emite para cada criatura, que serían todas estas bolitas. Y hay
todas estas otras bolitas que se van soltando, ¿verdad? Y a saber cuántas más se han soltado, porque aquí ya se ven espacios. A mí me daba la figura del óvulo cuando está llegando el espermatozoide, ¿verdad? Y como todo lo repite el Señor, dije yo, pues quizás algo así sería también, ¿verdad? Entonces dice que era, era el interés de Dios el que estuviéramos sujetos, el que no nos separáramos, porque esa unión de estar pendientes la criatura de Dios era la unión que Él quería. Igual que el sol no se puede separar de sus rayos. Nosotros no nos hubiésemos separado. Pero ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿y entonces por qué pasó, verdad? Pues porque nos dio el libre albedrío. Entonces, ese ensimismamiento y esa sujeción, Dios la quería en libertad, no la quería de fábrica, digamos. No me puedo despegar porque así estoy hecha, ¿verdad? Sí me la hizo de fábrica, pero me la dejó a mi opción, mantenerla o no mantenerla. Entonces, ese vínculo tan fuerte que teníamos, lo perdimos. A la larga, todo tiene que ver con la divina voluntad. Y por eso es que él ahora en el tercer fiat llama que nos da el don de dones. Porque la divina voluntad, ya hemos visto en estas lecturas, contiene todo, nos lleva sus atributos, es la vía de comunicación. Además de que ya sabemos por las lecturas clásicas, ¿verdad? Que es el motor, que es el almacén, que mueve a todo Dios y todo eso. Entonces, la divina voluntad tiene entonces las características que le está dando él a la luz, porque es la luz. Así es que esa, esa unión estable que perdimos, eso que hizo que Adán fuera el hazme reír de la creación, ¿verdad? Y que dejó a la creación como sin, sin, sin el ser que tenía que hacer el eco para llevarle a Dios todo lo que Dios quería y que nosotros teníamos que ser el centro de la creación. Así que por eso él reitera, incluso desde que se hace el libro de cielo, que él dice, ¿verdad? Es la llamada a la criatura, al orden, a su puesto, a la finalidad para que fue creada por Dios. Pero es un regreso voluntario. Y bueno, aquí termina, no termina, pero aquí llegamos a la conclusión, ¿verdad? En la 23:6, que por qué es que hablamos de la divina voluntad, porque Él es el que nos está dando ese don de dones. Y le dice a Luisa, ¿verdad? Por eso tu empeño es de seguir los primeros actos de la creación, de formar tu puesto de trabajo junto al último sol, o más bien junto al último acto que hizo Adán cuando poseía la unidad de voluntad con su creador. O sea que digamos como que fuera una competencia de aquellos corredores que se pasan una estafeta unos a otros y van corriendo en los estadios, ¿verdad? O sea, Adán digamos, le pasa a Luisa eh, esa estafeta para que Luisa siga. O lo que es lo mismo, le está diciendo, tomas el último sol de Adán y desde ahí partes. Debes suplir, o sea,
a Luisa le tocó por ella misma y por todos, desde Adán, porque debe suplir a lo que él no continuó haciendo porque salió de dentro de mis propiedades divinas y sus actos ya no fueron soles. ¿Por qué? Porque no tenía en su poder mis cualidades divinas que se prestaban para hacerle formar los soles. A lo más sus actos se redujeron por cuán buenos eran a pequeñas llamitas, porque la voluntad humana sin la mía no tiene virtud de poder formar soles. Le faltaban las materias primas. O sea que aquí nos está afirmando, confirmando lo que nos decía en las lecturas anteriores, que nos ha dejado algo. Y eso que nos dejó, a lo más podemos hacer llamitas, pero no soles. Solamente mi voluntad tiene la luz suficiente para hacer formar los soles a la criatura, y esta luz la da a quien vive en ella, en sus propiedades, no a quien vive fuera de ella. Entonces debe suplir a todas las otras criaturas que no han poseído la unidad con mi voluntad. Tu trabajo es grande y extenso. Tienes mucho que hacer en mis interminables confines. Por eso, sea atenta y fiel. Bueno, Luisa vivió 81 años trabajando en todo esto. Y entonces ella nos va ayudando con los soles. En la 23:37 nos, nos comenta el Señor sobre los actos de la humanidad de Jesús y que de esa humanidad nos llegan por los reflejos de la luz de la divina voluntad. O sea, cuando Él dice que en su humanidad nosotros tenemos que hacer lo que hizo su humanidad, eso lo logramos acceder por la luz de la divina voluntad. Y dice, si no hubiera reconciliado esas dos voluntades enemistades, o sea, enemistada la voluntad humana con la voluntad divina, ¿cómo habría podido hacer la redención? Porque era venir a hacer mejor a la criatura, pero si no se reconciliaban esas dos voluntades, ¿cómo Dios Padre hubiera permitido que nos dieran algo bueno si éramos enemigos? Por eso, de todo lo que yo hice en la tierra, lo primero fue restablecer la armonía, el orden entre las dos voluntades para formar mi reino. Por eso es que desde chiquito, desde que lo circuncidaron, y bueno, desde antes, ¿verdad? Pero digamos, la primera sangre que se derramó por el reino fue la circuncisión. La redención fue consecuencia de ello. Y por eso fue necesario quitar las consecuencias del mal que habría producido el querer humano y por tanto di remedios eficacísimos para luego manifestar el gran bien del reino de mi voluntad. Así que los reflejos de su luz, o sea, está hablando de la divina voluntad, no hacen sino llevarte los actos que contiene mi humanidad para hacer que todo sea voluntad divina en ti. Esto es grandiosísimo si lo vemos, porque nos está diciendo, tanto Él ya hizo por, por su apuesta a que el reino de la divina voluntad decretado tiene que cumplirse, que hasta nos trae los actos de su humanidad y nos los entrega.
en esos reflejos de luz. Por eso, sé atenta en seguirla y no temas. Esta la deberíamos de comentar un poquito más, ¿verdad? Porque eh, nos está, nos está aclarando, nos está diciendo y prácticamente es una vez esa alma está entregada, ya no tiene más que hacer por sí misma. Todo lo ha hecho el Señor, todo lo ha hecho nuestra madre, todo lo ha hecho Luisa. ¿Qué dicen a esto? Sí, Mercedes. Establece claro que tenía que, obviamente, él pasar por todo lo que tenía que pasar para que este reino pudiese darse. O sea, tenía que estar presente la redención, porque sin esa redención, imposible que hubiera podido establecerse el reino. O sea, el principio de, de todo, que Jesús mismo lo dice: yo no he venido a hacer mis obras, sino que es el Padre que mora en mí quien hace mis obras por mí. O sea, ese realizar y vivir en esa voluntad del Padre es lo que hace posible ese, que todo lo que Él hizo en la redención sea viable, para que entonces estas dos voluntades se unan, se fusionen, se den la mano. No había otra forma. Eh, pero es importante entender que no nos podemos quedar en la humanidad ni en la redención. Tenemos que darle un paso más allá, ni siquiera en la santidad, porque la que se conoce es la santidad de la humanidad de Jesús, en sus diversas instancias, ¿verdad? De pobreza, de humildad, de todo esto que cada santo ha tenido a lo largo de la historia, sino que hay que trascender, hay que ir más allá para alcanzar la santidad divina, y no solamente alcanzar la santidad divina en los actos que realicemos, sino que tenemos que alcanzar la plenitud de la vida divina, que es más que todo lo que ha conocido la Iglesia y la humanidad en esencia, que es la divinización de la criatura, la plena glorificación de todo lo que conocemos y de todo lo que en esencia es Dios, porque nosotros somos los únicos que podemos darle la verdadera adoración. Y ustedes saben eso, que hay una lectura que lo dice. Bien. Así que se nos puede romper la cabeza pensando la grandeza y la belleza y todo lo que el Señor, en su infinito amor, nos ha querido revelar. O sea, yo a veces, cuando estoy haciendo giros y estoy profundizando en todo esto, yo a veces se me pasan las horas, a veces se me pasa la hora de comer, no me acuerdo ni de comer. O sea, yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasan todas esas cosas. Y cuando vengo a ver, yo digo, ¿y qué hora es? Ay, se pasó el día. Y yo estaba toda fundida, y yo me río, pero los otros días, yo creo que fue ayer, me pasó eso. Y yo, ay, Dios mío, pero qué bueno, porque a veces me despisto, sinceramente, y no dedico tanto.
pero ayer fue un día que yo lectura y lectura y lectura y iba y rumiando y rumiando y rumiando. Y eso es lo que hay que hacer todo el tiempo, pero no sé ustedes, pero a mí se me dificulta cuando tengo que hacer otras gestiones, principalmente cuando estoy envuelta con muchas cosas con otras personas. No se me hace tan sencillo. Pero cuando estoy solita y estoy dedicada, miren, para mí no hay tiempo ni nada, no sé, no les puedo explicar por qué es que me pasa así. Y cuando vengo a ver se me ha ido todo el día, pero hermoso, hermoso, de verdad. Y esta lectura, eh, bueno, como toda, te deja como un sabor a modo divino, tan bello, que yo digo, Dios mío, ojalá y pronto se dé esto, porque de verdad que esto va a quitar todos los males que existen, todos, todos los que existen. Bien, gracias, Merced. Mirta, Lupita, ¿crees posible que podamos leer la lectura desde comenzando el párrafo número 2 completa sí, para ver si la podemos comprender mejor? ¿Sí? 2337, párrafo 2, y el título es Lamentos del alma, cómo Jesús encerró dentro de sí los actos rechazados por las criaturas y formó su reino. Como quien posee el fiat divino, posee la fuerza bilocadora y puede dar a Dios como suyo lo que es de Dios. Hija mía, pobre, pequeña mía, ánimo. Es mi voluntad que quiere su primer puesto en ti. Yo no debo decidir el no dejarte, el no dejarte. Mi decisión fue tomada cuando tú te decidiste a no dejarme más. Entonces nos robamos la vida mutuamente. Yo la tuya y tú la mía, con esta diferencia, que primero tú me veías sin el eclipse de la luz de mi fiat. Él estaba como encerrado dentro de mí. Ahora, queriendo tomar vida en ti, se ha desbordado fuera de mí y bilocándose, ha encerrado mi humanidad dentro de su luz. Y por eso tú sientes mi vida a través de los reflejos de su luz. Entonces, ¿por qué temes que te deje? Ahora tú debes saber que mi humanidad rehizo en ella todos los actos rechazados por las criaturas que mi voluntad divina, dándose a ellas, quería que hicieran. Yo los rehice todos y los deposité en mí mismo para formar su reino, esperando el tiempo propicio para sacarlos de mí y depositarlo en las criaturas como fundamento de este reino. Si yo no hubiese hecho esto, el reino de mi voluntad no podría efectuarse en medio a las criaturas, porque solo yo, como hombre y Dios, podía suplir al hombre y recibir dentro de mí todo el obrar de una voluntad divina que debían recibir y hacer las criaturas, y por medio mío comunicarlo a ellas, porque en el Edén las dos voluntades, la humana y la divina, quedaron como en rivalidad, porque la humana se opuso a la divina. Todas las otras ofensas fueron como consecuencia de esto. Por eso debí primero rehacer en mí
todos los actos opuestos al fiat divino, hacerlo extender en mí su reino. Si no reconciliaba estas dos voluntades en rivalidad, ¿cómo podía formar la redención? Por eso, todo lo que yo hice sobre la tierra, su primera finalidad era restablecer la armonía, el orden entre las dos voluntades para formar mi reino. La redención fue consecuencia de esto. Por eso fue necesario quitar las consecuencias del mal que había producido el querer humano. Por eso di los remedios eficacísimos para después manifestar el gran bien del reino de mi voluntad. Entonces, los reflejos de la luz de ella no hacen otra cosa que traerte los actos que contiene mi humanidad para hacer que todo sea voluntad divina en ti. Así que sea atenta en seguirla y no temas. ¿Ahí dejamos o seguimos? No sé hasta dónde quiere Mirta que leamos. No, Ahora hasta viene ahí lo que pasa es que ese párrafo número 2 está explicando desde el inicio, cómo ha sido, claro. qué es lo que realmente nosotros debemos de ir comprendiendo. O sea, el Exacto. inicio de que, o sea, Jesús, mira, dice, déjame leerle porque es que Sí, si sí, lo hay digo hay que yo leer puede ser, despacio. Sí, si lo digo yo puede ser que entonces no lo diga bien. Dice, hija mía, pobre pequeña mía, ánimo, es mi voluntad que quiere su primer puesto en ti. Eso nosotros lo sabemos, ¿verdad? sí, Yo no debo decidir el no dejarte. Claro, porque Él nunca nos quiere dejar. Somos nosotros quienes decidimos si vamos a estar con Él o no. Dice, mi decisión fue tomada cuando tú te decidiste. Es la decisión de la criatura. ¿Quiero contigo o no quiero contigo? A así no es. dejarme más. Entonces, nos robamos la vida mutuamente, un intercambio de vida. Ay, qué hermosura. Tú y su criatura. Yo la tuya y tú la mía, con esta diferencia, que primero tú me veías sin el eclipse de la luz de mi fiat. O sea, la luz eclipsa la humanidad. Eso era lo que se estaba comentando ayer en la sesión. La luz eclipsa la humanidad. Ok, y la humanidad está ahí, ¿verdad? Ahora dice, entonces, eh, pero que primero tú me veías sin el eclipse de la luz de mi fiat. Él estaba como encerrado dentro de mí, ¿sí? La divinidad encerrada dentro de la humanidad. Ahora, queriendo tomar vida en ti, se ha desbordado fuera de mí una explosión de amor que se desborda en el alma de la criatura, ese fiat lux. Y bilocándose ha encerrado mi humanidad dentro de su luz. Y por eso tú sientes mi vida a través de los reflejos de su luz. ¿Sí? Entonces, ¿por qué temes que te deje? Ahora, tú debes saber que mi humanidad rehizo en ella todos los actos rechazados por las criaturas que mi voluntad divina, dándose a ella, quería que hicieran. Eso lo hizo Jesús por nosotros y ya nosotros sabemos eso. Él rehizo nuestra vida, rehizo todos nuestros actos, los dejó rehechos ante el Padre. Estamos rehechos ante el Padre. No le falta nada, no le falta ninguno. Le faltamos nosotros a Jesús ahora, ¿verdad? Yo los rehice todos y los deposité en mí mismo para formar su reino, esperando el tiempo propicio para sacarlos de mí. ¿Cuándo lo saca de él? Cuando la criatura lo llama. ¿Sí?
y depositarlos en las criaturas como fundamento de este reino. Si yo no hubiese hecho esto, el reino de mi voluntad no podría efectuarse en medio de las criaturas. ¿Por qué? Porque la divina voluntad es la que lo mueve todo. Porque solo yo, como hombre y Dios, podía suplir al hombre y recibir dentro de mí todo el obrar de una voluntad divina, que debían recibir y hacer las criaturas y por medio mío comunicarlo a ellas. Porque en el Edén, ahí vamos a lo interesante, que es lo que Lupita más o menos trajo ahí, porque en el Edén las dos voluntades humanas y divinas quedaron como en rivalidad. O sea, esa decisión fue tomada por Adán. Dijo, no, no quiero contigo. Pues quedó en rivalidad, perdió la vida divina, perdió la luz en esas otras lecturas que habíamos hablado. Porque la humana se opuso a la divina, todas las otras ofensas fueron como consecuencia de esto. Por eso debí primero rehacer en mí todos los actos opuestos al fiat divino. ¿Y quién es el fiat divino? El fiat divino es la segunda persona de la Trinidad, ¿sí? Que esa humanidad eh, con su luz, ¿verdad? Eh, unida al fiat divino, produce una explosión, la explosión del fiat lux, el Big Bang de toda la creación. Ahí estamos todos nosotros en Jesús. Y eso es necesario que lo podamos comprender para poder entender lo que verdaderamente es la luz. Si no, nunca lo podemos entender. Vamos a ver la luz como algo aparte. Y la luz es la divina voluntad. ¿Sí? La luz es la divina voluntad. Entonces, dice, si no reconciliaba estas dos voluntades en rivalidad, ¿cómo podría formar la redención? Por eso, todo lo que yo hice sobre la tierra, su primera finalidad era restablecer la armonía, el orden entre estas dos voluntades, que ya lo sabemos también, para formar mi reino de redención. Fue consecuencia de esto. Por eso fue necesario quitar las consecuencias del mal. Por eso fue que él nos rehizo, que había producido el querer humano. Porque, o sea, el querer divino es el acto único de Dios y por lo tanto, al nosotros rechazar la voluntad divina, pues entonces quedamos en rivalidad con ese acto único de Dios. No lo vemos, no lo reconocemos, no vivimos en él, nos quedamos taciturnos, estamos velados, no comprendemos, no entendemos. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad humana está en rivalidad con la voluntad divina. Por eso di remedios eficacísimos para después manifestar el gran bien del reino de mi voluntad, que es el que estamos ahora nosotros viviendo y comprendiendo, que es esa, vamos a decir, se me olvidó la palabra, pero es como ese desbordamiento de amor divino que el Espíritu Santo hace en las almas. Entonces los reflejos de la luz de ella no hacen otra cosa que traerte los actos que contiene mi humanidad. O sea, los reflejos de la luz de la divina voluntad es lo que contiene, es lo que trae los actos. ¿Por qué? Porque la divina voluntad es la que mueve todos los atributos de Dios. Sin ese reflejo, pues nosotros no podemos, o sea, sin ese reflejo y esa unión entre la voluntad humana y la voluntad divina, pues realmente la voluntad divina no puede reflejarse en el alma. El alma no puede ser semejante a Dios. ¿Por qué? Porque no tienen las obras de Dios y las obras de Dios son movidas por la divina voluntad. ¿Sí? Esta lectura es bien profunda, Lupita. Gracias por traerla. Divina por demás, ¿verdad?
divina por demás. Bueno, y hasta ahí lo dejo, eso fue mi, ¿verdad? Lo que pude comprender de esa lectura. Bueno, comentando algo que dicen aquí en el chat, que qué bendición que nos toque este tiempo, qué maravilla. Es, no podemos más que repetir eso mismo, ¿verdad? Que todo lo que nos está dando. Bendito Dios. Gracias, Mirta. Y, y creo que nos falta, creo que esta es la última, déjenme ver. Bueno, después nos tocaba la Reina del Cielo. Son las 9, si quieren, pues nos quedamos aquí y para la siguiente ya sabemos que vamos a tener una lectura un poco más específica de todo lo que perdió Adán con el pecado original, ¿verdad? Y gracias al Señor por tenernos aquí y darnos estos regalos, como ustedes dicen, ¿verdad? Bendito Dios. Bendito Dios. Gracias Lupita, al Señor por Sí, poder ¿puedo ser. decir Sí, algo? sí, ¿Puedo? Graciela, sí, claro, Sí, claro que yo, sí. a ver, lo último que se ha hablado con respecto, que él dice que tuvo que ser necesario todo esto que hemos leído en la lectura, que él viniera, que reconciliara las dos voluntades, porque él es la paz, ¿no? Él trae la paz al mundo. Todo a través de nuestra madre, que es la que lo enamora a Dios Padre y lo hace llegar al Señor antes. Eh, eh, Él habla de los remedios y también así, también en otra lectura, él dice que un rey para ir a conquistar un determinado lugar no va directamente, el rey va mandando los emisarios para que vayan buscando el lugar, vayan preparando todo el terreno, y un poco lo que él habla de por qué la etapa de la redención, que es lo que dice acá, que había que pasar primero todas estas cosas, darnos los remedios para poder recién pasar a, a entrar en el reino de su voluntad, o sea, ya el destello ese divino que lo muestra cuando en el monte Tabor se pone todo de luz y que va dando una, un pantallazo de lo que se viene, porque él, como bien dice la lectura y decía Mirta, la humanidad de Jesús era el velo de la divinidad, ¿no? Era el velo que no podían ver lo otro, pero tenía que traer los remedios. Primero tenía que hacer el camino para, para poder iniciar esto que, como dice una de las hermanitas ahí en el grupo, somos bendecidos porque nos ha tocado en un tiempo que estamos viviendo y que tenemos que aprovechar y para tomar esa luz del mundo y caminar unidos en un solo corazón con la Madre, con nuestro Señor, con la Santísima Trinidad, haciendo libro de cielo, leyendo, rumiando, viviendo, en fin, así, eso nada más. Sí, exactamente, ¿verdad? Así es que no nos queda más que bendecir al Señor por Así es. todo lo que por todo lo que nos da, ¿verdad? Bendito Dios, sí. Gracias, Bueno, Mirta, Lupita. si Gracias. quieres Buenas cierra. noches. Buenas Divina Buenas noches. noches, noche. Mirta. Buenas noches, Guadalupe. Buenas noches, hermanita. divina Buenas noche, noches. muchísimas gracias, Dios los Santa noche, bendiga. hermana. Fiat, Gracias. fiat. Feliz noche,